Hola, mi nombre es Paulina Álvarez y en este video, junto con mi compañera Pamela Barrera del grupo 603, vamos a hablar sobre el origen de Estados Unidos, así como sus características socioculturales, su ubicación, entre otras muchas cosas más. Comencemos. Bueno, pues comenzaré hablando un poco del origen de este país. De su origen étnico se reconocen 6 grandes grupos, que son los blancos, nativos, americanos y nativos de Alaska, asiáticos, afroamericanos, nativos de Hawái y las islas del Pacífico, y las personas de 2 o más razas. También están clasificados como hispano o latino y no latino o latino, que identifica a los hispanos y latinos como un grupo étnico de diversas razas. Pero ¿tú sabes cómo fue el origen de esta nación? Pues se sabe que Estados Unidos surgió a partir de la colonización británica de América, protagonizada por oleadas de inmigrantes británicos entre los siglos XVII y XVIII. Estos fueron las 13 colonias en la costa atlántica del subcontinente norteamericano. En 1774 se comenzó a planear la idea de una América independiente, pues gracias a esto, en ese mismo año se crea el primer Congreso Continental. Pero en 1735 estalla la guerra entre Reino Unido y los colonos americanos, pues en 1775 se crea un segundo Congreso Continental en Filadelfia y este organizó un ejército de campaña bajo el mando de George Washington. El 4 de julio de 1776 se firma la Declaración de la Independencia de los Estados Unidos. Hablando un poco de su ubicación gráfica, se puede ver en el mapa que Estados Unidos tiene fronteras con México y Canadá, pues la mayor parte del país se ubica en el centro de América del Norte, donde se encuentran sus 48 estados contiguos y Washington, entre los océanos Pacífico y el Atlántico. Se sabe que Washington es la ciudad principal de Estados Unidos, porque fue establecida por la Constitución de los Estados Unidos para servir como la capital de la nación. Todos sabemos que en este país se habla inglés, pero Estados Unidos no tiene un idioma oficial. No lo establece la Constitución ni existe un documento que así lo declare. Sin embargo, el inglés es la lengua que más se utiliza en el país y el español es el segundo idioma más hablado en el territorio, según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Ahora bien, la gastronomía de Estados Unidos corresponde a una mezcla muy variada y algo de otras gastronomías. Esto es así debido a que es un país creado fundamentalmente por inmigrantes procedentes de diferentes países, de Europa, Asia, África, entre otros. Pero algunos de los platillos típicos son las alitas de pollo, el sándwich, costillas barbecue, los aros de cebolla, pancakes, entre otros. Hablando un poco de su vestimenta, la camiseta o t-shirt es usada en Estados Unidos por muchas personas. Esta puede ser lisa y blanca y con colores y logotipos de la campaña, y en ocasiones hasta con mensajes graciosos. Sin embargo, el traje típico de Estados Unidos es el que usaban los vaqueros del Viejo Oeste. Este también su origen en el estado de Texas durante el siglo XIX y fue el traje que vestían los vaqueros en la vida diaria. Junto a esta, las botas de cuero y las chaquetas de motocicleta se incluyen como vestimenta que caracterizan a lo americano. Por otro lado, el estilo de la mujer es el estilo flapper. Las mujeres flapper se distinguían por su estilo de vestir poco convencional. Una flapper era una mujer que se caracterizaba por un estilo de vida poco común sobre lo femenino para las mujeres de la década del siglo XX. Las mujeres flapper solían tener hábitos como asistir a bares de música jazz donde bebían, bailaban y fumaban. Un dato curioso de estos es que las fiestas nacionales como el Halloween o el Día de la Independencia son periodos del año en el que se distingue la vestimenta tradicional en Norteamérica. Para estas fechas es usual ver mujeres vestidas con ropa de estilo flapper o pimp up, que se distinguen por ser originales del movimiento culturales en el país. También es común ver los tocados de plumas o war bonnets pertenecientes a los nativos americanos. En sí, la música popular estadounidense ha tenido un efecto profundo en la música alrededor del mundo. En este país se escuchan el género hip hop, el gospel, el rhythm and blues, el jazz, la música disco, el ragtime, el rock and roll, entre otros géneros más, aunque los que se identifican a Estados Unidos en sí son el jazz, el rock and roll, el blues, gospel y el ragtime. Pero, ¿la música es arte para ellos? La respuesta es sí, y es que desde el pop y el rock hasta el jazz y el rhythm and blues lo consideran arte.
Los Estados Unidos de América tienen el segundo mayor mercado de la industria de la música en el mundo. Junto a la música, las artes son una parte muy importante de la cultura norteamericana. La historia del arte es muy vasta, pero es en Estados Unidos donde suceden la mayoría de sus microrevoluciones durante el siglo XX, con la llegada de la revolución industrial en el siglo XIX, el invento de la fotografía y el inicio de un nuevo estilo de vida modernizado en Occidente. Llegaron varias de las manifestaciones artísticas de la historia. Algunos de los artistas más reconocidos de Estados Unidos son Andy Warhol, Jean-Michel Basquiat y Mark Rothko. Su deporte nacional es el béisbol. Este está muy arraigado en la cultura deportiva del país, pudiendo practicarse en cualquiera de los colegios de sus estados. Se trata de un deporte sencillo que requiere técnica y concentración, cuya liga comienza en primavera y acaba en otoño. Sin embargo, el fútbol americano, el básquet y el hockey sobre hielo son también uno de los deportes más populares de este país. Mi parte favorita son las tradiciones de este gran país, pues algunas de sus tradiciones son el Spring Break, que se trata de una fiesta de una semana de estudiantes que da comienzo en los primeros días de la primavera. Otra tradición es el Super Bowl. Este se trata del partido final del campeonato de la National Football League, en el que se enfrentan los campeones de la Conferencia Nacional y de la Conferencia Americana. También el Día de la Independencia. Este se lleva a cabo el 4 de julio y es el día de fiesta nacional por la independencia. Y por último, Halloween. En esta, los más pequeños van al colegio con disfraces de terror y celebran durante todo el día la fiesta más terrorífica. Recorren las casas vecinas con el famoso dulce truco para recoger dulces. El término imperialismo estadounidense es utilizado para hacer referencia al expansionismo histórico que forma parte de la historia contemporánea y la vigente influencia política, cultural, militar y económica de los Estados Unidos a nivel mundial. El primer paso del proceso lo dio el Estado, el Tratado Bismarck-Mayarino de 1846, en el que Estados Unidos garantizaba la soberanía de la Nueva Granada a cambio del derecho a transitar por el istmo. Posteriormente, este tratado se convertiría en un símbolo del imperialismo estadounidense. ¿Sabes cuál fue la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial? Se sabe que Estados Unidos unió la guerra hasta el año 1917. Sin embargo, la participación de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial puso fin a su aislacionismo internacional y le citó como pieza clave del sistema internacional. Al estallar la Primera Guerra Mundial, los Estados Unidos se presentaron como una nación neutral que comerciaba libremente en ambos bandos. Pero en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos se vio involucrado un día después. El 7 de diciembre de 1941, Japón, que continuaba librando una guerra en la China continental, lanzó un ataque aéreo sorpresa en Pearl Harbor, Hawái. De inmediato, Estados Unidos le declaró la guerra a Japón y Gran Bretaña hizo lo mismo. Por otro lado, Estados Unidos fue el único país que salió de la guerra con su economía y su ejército intactos, y pronto se convirtió en la potencia económica y militar mundial dominante. Pero en sí, el motivo del por qué Estados Unidos entró a esta Segunda Guerra Mundial fue el temor a que una Alemania victoriosa pudiera continuar con sus planes expansionistas en el nuevo continente. Llevaron al presidente Wilson a decidir en 1917 la intervención de los Estados Unidos en la guerra. Posteriormente llega la Guerra Fría, que fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, militar, informativo, el cual comenzó al término de la Segunda Guerra Mundial, entre los bloques occidental y oriental, liderados por los Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, respectivamente. Las causas de la Guerra Fría se debieron en gran parte por las tensiones derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, se estaba compitiendo por ganar influencia en la política mundial. Finalmente, Estados Unidos y la URSS acumularon gran cantidad de armas atómicas. Estados Unidos se convirtió en el principal potencial del mundo y la Unión Soviética se derrumbó debido a sus debilidades económicas y se dio fin al comunismo. La demografía de Estados Unidos se calculó entre el año 1960 y 2021.
la población de Estados Unidos de América aumentó de 180.67 millones a 331.89 millones. Esto representa un aumento del 83.7% en 61 años. Estados Unidos cuenta con una población de 332.183.000 personas y se podría decir que es uno de los países más poblados del mundo. La forma de gobierno de este país es más preciso definirlo como una república federal constitucional. El gobierno federal se compone de 3 ramas distintas: la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, cuyos poderes son otorgados por la Constitución de los Estados Unidos al Congreso, al presidente y a las Cortes Federales respectivamente. Fuera de eso, en los recursos naturales, Estados Unidos ocupa el primer lugar en la producción de carbono, uranio, molibdeno, fosfato, magnesio, plata, oro, platino, aluminio y lugares destacados en la producción de otros como el hierro, plomo, zinc, mercurio, entre otros. El recurso que más exporta este país es la soya, pues fue el producto número 1 en esta categoría, con ventas de hasta de 22.000 millones de dólares, seguida por la carne y aves de corral, 18.000 millones de dólares, petróleo crudo, combustible y otros derivados, 109.000 millones de dólares. Se sabe que Estados Unidos tiene la economía más grande del mundo, pero su principal actividad económica es la producción industrial. Esta es altamente diversificada. Las mayores industrias son las del acero, automóviles, aviones, telecomunicadores, productos químicos, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, madera, computadores, entre otros. Las actividades primarias, a pesar de no tener gran participación en la producción económica agregada del país, sí tienen una importante participación a nivel mundial. También los productos agrícolas de Estados Unidos son muy diversos gracias a la gran variedad de suelos y climas que permiten cultivos propios de regiones templadas y subtropicales. Llegamos a la conclusión de que Estados Unidos se mantendrá actualmente y a futuro como un interlocutor importante de los países de América Latina y el Caribe, en tanto sigue siendo la mayor economía, el principal poder militar y el participante individual más influyente en las múltiples instituciones internacionales, además de una fuente de poder suave. Sin embargo, creemos que todo ese poder que tiene hasta el momento no lo hubieran adquirido sin los hechos y participaciones dentro de las pasadas guerras, al igual que opinamos que Estados Unidos tiene muchas alternativas para evitar conflictos internacionales actuales, las cuales son la mediación, conciliación y la negociación.